Esto es DW Noticias desde Berlín. Una nueva jornada de violencia en Medio Oriente pone en evidencia el recrudecimiento de las hostilidades. La Franja de Gaza ha sido objeto de ataques aéreos israelíes que cobraron la vida de decenas de personas, mientras se registra un ataque contra transeúntes en el norte de Israel y suenan las alarmas por cohetes lanzados desde territorio palestino. Estos son nuestros titulares. El atropello en el norte de Israel cobró la vida de un hombre de 85 años. El atacante fue abatido por la policía. En la Franja de Gaza, entre tanto, las autoridades elevan la cifra de muertos a más de 700 desde el rompimiento del cese del fuego. Y además, delegaciones de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Arabia Saudita para negociar acuerdos de paz en Ucrania. La Casa Blanca pretende llegar a un cese del fuego en el Mar Rojo como primer paso, así como a un cese de los ataques a la infraestructura energética de ambos países. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. El ejército israelí informó que interceptó 3 proyectiles, 2 de ellos lanzados desde la Franja de Gaza y reivindicados por la Yihad Islámica, y uno tercero disparado desde Yemen, lo que hizo sonar las alarmas en varios puntos del país. Las bombas también han caído desde el lado israelí, que volvió a atacar varios puntos de la Franja de Gaza, como el campamento de Nuseirat. Además, en el norte de Israel, una persona falleció y otra resultó herida luego de que un agresor intentara atropellar con su auto a las personas que esperaban en una parada de autobús. Luego, atacó con un cuchillo y un arma de fuego. El atacante fue abatido por la policía e identificado como un ciudadano palestino-israelí. La organización militante islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países, celebró el ataque y afirma que fue en respuesta a los bombardeos de Israel contra Gaza. Vamos a ampliar el detalle de estas informaciones con la periodista Maya Siminovich, quien se encuentra a esta hora en la ciudad de Tel Aviv. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. ¿Qué más detalles se han dado a conocer sobre este atropello en el norte de Israel y qué tanto pueden hacer las autoridades para evitar este tipo de incidentes? Hola, Javier. Se sabe que este joven palestino-israelí o árabe-israelí de 20 y pocos años, habitante del norte de Israel, fue con su auto y efectivamente atropelló a una persona que estaba en una parada de autobús. Era un soldado. Al salir lo apuñaló varias veces, le cogió el arma y se puso a disparar a los vehículos que pasaban por ahí. Desafortunadamente mató a este señor de 85 años y hirió gravemente a su hijo, que se sentaba a su lado. Y la policía de la frontera que estaba patrullando en el área pues abatió al atacante. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Esa es la pregunta que sucede tanto aquí en Israel, se pregunta la gente, como en otros países, también en Alemania, y estos atropellos y estos ataques. Es muy difícil con ciudadanos del propio país poder establecer algún perímetro de seguridad o alguna cosa preventiva, difícil o imposible. Cuando los atacantes vienen de Cisjordania, pues se endurecen los checkpoints y los pasos de fronteras, pero cuando son ciudadanos israelíes, pues hay poco que hacer, más que lamentarlo. Los ciudadanos árabes israelíes, muchos lo lamentan mucho porque eso significa un backlash contra ellos también, y la población israelí pues tiene miedo de pararse en las paradas de autobús. Esto, Maya, mientras la violencia en la región parece recrudecerse con ataques contra territorio israelí y también en la Franja de Gaza. Sí, hoy ha sido un día bastante lleno de esto. Ha habido misiles contra el sur, ahora hace poco tiempo ha habido otro misil proveniente de Gaza, todavía no reivindicado, y luego a las horas de la tarde otro misil de Yemen, que es como el quinto en los últimos días, más o menos desde que Israel violó el alto el fuego. La situación se recrudece. Hamas hoy publica un vídeo que llaman en Israel de terror psicológico, con 2 rehenes en los que aparecen mal, demacrados y enfadados y implorando por su vida. Estas cosas que una de las familias permitió la difusión del vídeo, la otra no. Sucede esto y los ataques seguramente propulsados o azuzados por la situación tan polarizada que hay en Israel. Las manifestaciones en Jerusalén continúan y van a continuado hoy, hay previstas para mañana, para pasado mañana, y son multitudinarias. Hay una sensación de que esto solamente va peor y, sin embargo, parece que hay un esquema, un plan de Egipto que jamás ha dado el visto bueno, de manera no muy abierta, pero sí han dicho que les interesa, e Israel no se ha pronunciado. Así que tal vez sea un poco lo que dijo Netanyahu el otro día, que la liberación de rehenes y el progreso va a ser bajo fuego.
Maya Siminovich, seguiremos por supuesto muy pendientes de la situación en y alrededor de Israel. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. Y lo adelantábamos en titulares, medios estadounidenses dieron a conocer la filtración a la prensa de planes sobre ataques militares por parte de Washington. El presidente Donald Trump afirmó no estar al tanto sobre la filtración a los medios por parte de sus allegados. Según le explicaron periodistas a Trump durante una conferencia este lunes, funcionarios cercanos a él compartieron una conversación en un sistema de mensajería encriptado e incluyeron accidentalmente al editor jefe de la revista The Atlantic. Al aceptar la invitación, el periodista se encontró en medio de una discusión sobre próximos ataques contra las milicias hutíes en Yemen. El caso ha despertado numerosas críticas a lo que se entiende como una violación severa de la seguridad nacional. El periodista José Díaz Briceño sigue la controversia generada en Estados Unidos este lunes. Para nosotros, José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué repercusiones ha tenido este, llamémoslo, desliz y qué nos dice sobre la gestión de la seguridad nacional en la primera potencia militar del mundo? Así es, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que esta conversación que ha sido dada a conocer por parte de Atlantic en una mensajería, una aplicación de mensajería que está disponible al público, parece ser auténtico y aseguran que están investigando cómo ocurrió esta añadidura de este jefe editor de la revista de Atlantic para estos grupos de información sensible. Y sin embargo, hay dos cuestiones que aquí ya han sido hechas a notar. Por un lado, el hecho de que altos funcionarios de la administración de Trump, incluyendo el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Pentágono Pete Hegseth y otros altos funcionarios utilicen una mensajería pública para lidiar con asuntos de guerra y no utilicen servidores seguros que están instalados incluso en sus domicilios. Esto es una primera preocupación. Y en segunda, algo que ya los demócratas están diciendo, el hecho de que estén utilizando este tipo de mensajerías significa que han cometido un crimen en sí mismo porque están divulgando en una aplicación que en principio es encriptada pero es pública, planes de guerra, algo que no necesariamente podría estar disponible para cualquier persona. Entonces, todo esto abre muchas dudas sobre lo que dicen los demócratas es una hora de los amateurs que están dirigiendo la política exterior de Estados Unidos. Muchas gracias, José Díaz Briceño. Y quédate con nosotros porque hay otros temas que queremos abordar con vos. La maratónica reunión en Riad, capital de Arabia Saudita, entre representantes de Estados Unidos y Rusia sobre una tregua parcial en Ucrania concluyó este lunes luego de más de 12 horas de negociaciones. La Casa Blanca y el Kremlin emitirán el martes una declaración conjunta en la que resumirán sus negociaciones que Moscú calificó como difíciles. Rusia afirma que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar un alto el fuego y ya había adelantado que no tenía previsto firmar ningún documento al término de esta reunión. Los enviados de Ucrania ya mantuvieron el domingo una reunión con la delegación estadounidense, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que este martes habrá un segundo encuentro. Reunión de alto nivel que por supuesto queremos analizar con José Díaz Briceño en Washington. José, de momento no hay planes de firmar acuerdos por parte del Kremlin. ¿Qué alcance tienen entonces estos diálogos desde la perspectiva de Washington? Para Washington estas son discusiones técnicas y hay que decir que no está ninguno de los altos representantes del gobierno estadounidense, ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni el jefe del Consejo de Seguridad Nacional Mike Waltz, que han liderado la diplomacia respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y sin embargo, el Departamento de Estado hoy en su conferencia de prensa confirmó que la mayor parte de las discusiones que están ocurriendo en este momento son alrededor de un potencial acuerdo de cese al fuego en el Mar Negro, y esto sería la base para llegar eventualmente a un cese al fuego de 30 días mucho más amplio. Y sin embargo, como bien dices, las conversaciones han sido difíciles, pues se discuten distintas posibilidades, pero por ejemplo a los ucranianos les interesa el que Rusia termine con el bombardeo de sus puertos, precisamente el Mar Negro como Odessa, y al mismo tiempo Rusia solo habla de, por ejemplo, la restauración de la iniciativa de grano que había sido suspendida por ellos mismos en 2023 para la exportación de grano ucraniano a los mercados internacionales, luego de que se quejaran que las potencias internacionales bloquearan sus propias exportaciones. Son conversaciones muy difíciles que no necesariamente van a llegar a un buen término esta semana, pero quizá más adelante.
Mucha tela que cortar, mejor dicho, todavía en la guerra en Ucrania. Era el análisis de José Díaz Briceño desde Washington. Muchas gracias. El periodista Ricardo Marquina tiene una amplia experiencia cubriendo la política en Rusia para nosotros. Nos acompaña a esta hora desde Tallinn. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué destacarías de lo que ha trascendido hasta ahora de estas negociaciones? Hola, un gusto estar con vosotros. Bueno, sobre todo que Sergei Karashin, el líder de las negociaciones por la parte rusa, ha dicho que las conversaciones van bien, que son constructivas y que lo importante es escuchar lo que tiene que decir el otro. Esto puede parecer normal en unas conversaciones, pero es que hasta la fecha, por parte rusa, solo hemos oído descalificativos, llamar nazi, traidor a los judíos, a Zelensky, fascistas y cosas así a los ucranianos. Nunca habíamos visto una actitud, digamos, tan constructiva como la que hemos escuchado por la parte rusa hoy. Ese acuerdo que se está tratando ahora, evidentemente, es un acuerdo mínimo de todas partes. No estamos hablando del cese total de la violencia, del cese en el campo de batalla, el cese a los bombardeos a ciudades civiles, solo un alto fuego parcial en el Mar Negro y en las infraestructuras energéticas, pero esta actitud es nueva y eso quizás sea un primer buen paso. Lo decías, estamos lejos de que se acabe la violencia mientras se reportan nuevos ataques del ejército ruso contra Ucrania con 65 heridos en la ciudad de Sumi al día de hoy. Podemos asumir que mientras se desarrollan estos diálogos, la violencia se intensificará, como suele suceder. Pues es, por desgracia, lo más seguro. Si recordamos la última vez que Rusia y Ucrania estaban a punto de firmar un acuerdo en 2015, cuando fue antes del paso previo a los acuerdos de Minsk, explotó la batalla por Debaltsevo en 2015 en Ucrania. Nosotros estábamos, por cierto, cubriendo para Deutsche Welle en aquella zona y fue una batalla brutal que destrozó completamente aquella ciudad y que causó una de las mayores masacres dentro del ejército ucraniano. Esta vez seguramente estamos en un escenario similar, a mucha mayor escala, pero similar en el escenario, y lo que Rusia quiere aprovechar la inercia que tiene ahora mismo sobre el terreno, una inercia ganadora. Recordemos que Rusia está ganando territorio, kilómetros cuadrados en Donetsk y en Lugansk especialmente, pero aunque a un altísimo precio. Pero está claro que Moscú quiere alargar estas negociaciones lo más posible para llegar a ese alto el fuego con unas fronteras todavía más extendidas. Ricardo, los aliados europeos de Ucrania que hubieran querido estar en la mesa de negociaciones siguen obviamente con mucha atención este encuentro. ¿Qué tan probable es llegar a un acuerdo para un cese el fuego sin que se involucre del todo a las contrapartes europeas? Bueno, un acuerdo sin Europa no es posible, aunque es posible un acuerdo con una Europa de mínimos. Si Rusia quiere que Ucrania deje de recibir cualquier tipo de ayuda material, económica y militar. Para eso hay que recordar que Europa es uno de los países, por ejemplo Alemania es uno de los grandes proveedores de armamento y de ayuda directa militar a Ucrania, con lo cual sin Europa, sin Alemania, sin Francia, por ejemplo, no es posible que esa ayuda militar deje de llegar, con lo cual un acuerdo, quieran o no quieran Trump y Putin, Europa tiene que estar. Eso sí, Trump y Putin van a intentar que la presencia europea sea lo mínimo, porque tanto para Rusia, para Moscú, como para Estados Unidos, Europa es ahora mismo un estorbo. Ricardo Marquina, con el reporte ante el inicio de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Riad. Muchísimas gracias por este reporte, Ricardo. Hasta la próxima. A vosotros. En Turquía, el Ministerio del Interior informó del arresto de más de 1.000 personas desde que comenzaron las protestas antigubernamentales, las mayores en el país en más de una década. Decenas de miles de asistentes desafiaron la prohibición de manifestarse, echándose a las calles este domingo para mostrar su rechazo ante la detención del popular alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, considerado por muchos como el único político capaz de derrotar en las urnas a Recep Tayyip Erdogan, quien lleva más de 2 décadas en el poder. İmamoğlu ha sido encarcelado a raíz de una investigación por corrupción. Estados Unidos toma medidas contra la industria energética de Venezuela. Paco Frío está con nosotros en los detalles en la economía. Paco. Así es, Javier, no hay semana que no hablemos de nuevos aranceles y esta semana no iba a ser la excepción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de nuevos aranceles del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela. Los aranceles entrarán en vigor el próximo 2 de abril. El mandatario estadounidense precisó en un comunicado publicado en su red social Truth Social que cualquier nación que compre petróleo o gas de Venezuela deberá pagar dicho arancel sobre toda transacción comercial que realice con Estados Unidos. Agregó que dichos aranceles secundarios responden a que Venezuela ha enviado a su país, según Trump,
a miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes. Entre otros mencionó a las bandas como el Tren de Aragua. Nos vamos a Nueva York para saber más sobre estos nuevos aranceles. Ana Nieto, ¿a qué países afectaría esta nueva amenaza por la compra del crudo venezolano? Se da la circunstancia de que Estados Unidos y China son los mayores compradores de petróleo venezolano, pero desde Estados Unidos ya se están reduciendo las transacciones y, de hecho, se ha dado hasta finales de mayo a la petrolera Chevron para que cierre las operaciones en este país después de que se le haya revocado la licencia. Otros compradores de menores cantidades son India, España y Malasia. Trump habla de estos aranceles como secundarios, pero no ha dado explicaciones sobre cómo podrían funcionar estas sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha dado algunas explicaciones en el pasado sobre cuál es la estrategia detrás de los aranceles comerciales, en alguna ocasión se ha referido a ellos como una alternativa a las sanciones financieras más centradas en la banca, que pueden ser, desde su punto de vista, mucho más contraproducentes para el papel del dólar como divisa internacional. Y esta nueva amenaza llega cuando se van conociendo ya algunos detalles de los aranceles recíprocos que están previstos también para el 2 de abril. ¿Se suavizan las amenazas en este sentido? Eso es lo que está empezando a filtrarse, que el llamado Día de la Liberación, como dice Trump, no sea una completa guerra comercial, algo que los mercados hoy han dado la bienvenida con fuertes subidas en los índices. Para empezar, el día 2 de abril no habrá aranceles específicos a sectores como el automotriz, el farmacéutico, los semiconductores, algunas materias primas e incluso la madera. El presidente Trump ha dicho que quedarán para el futuro próximo. También se baraja que se pospongan los aranceles específicos a los socios del TEMEC, Canadá y México. Además, los aranceles específicos recíprocos no van a ser globales. El Kevin Hassett del Consejo Económico y Nacional dijo que se centrarían entre 10 o 15 países que tienen un régimen comercial que molesta más a Washington, entre ellos, obviamente, los países de la Unión Europea, India, Japón, Canadá, México, Australia, Brasil, China, Vietnam. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha dicho, no obstante, que no todos los aranceles van a tener efecto porque se van a firmar algunos acuerdos antes de que lleguen a entrar en efecto y después posiblemente se puedan firmar otros acuerdos cuando se conozca el porcentaje del gravamen. Es posible que los aranceles además sean muy precisos en determinados bienes y se ha hablado por primera vez de flexibilidad, algo que no estaba en el lenguaje de la Casa Blanca. De hecho, la Unión Europea, Canadá y México ya han pospuesto las represalias. Gracias, Ana, desde Nueva York. Más noticias, Javier. Efectivamente, Paco, y es que son días decisivos para el futuro político de Alemania. Un mes después de las elecciones, la Unión Cristiano-Demócrata, su hermana bávara, la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata continúan dando forma a sus programas de gobierno. Este lunes se cumple el plazo para que ambas partes presenten sus propuestas que permitan definir un acuerdo de coalición. Todavía hay varios temas de peso en los que las posturas entre conservadores y socialdemócratas difieren. Con Alemania bajo presión tanto en política exterior como interior, conservadores y socialdemócratas trabajan a toda máquina para llegar a un acuerdo de coalición. Los conservadores, generalmente favorables a las familias y las empresas, tienen grandes diferencias con los socialdemócratas, un partido de centro-izquierda basado en la clase obrera. Salvar esas diferencias nunca es fácil. Los principales puntos de fricción son la inmigración y el control de fronteras, la reforma del sistema de bienestar y la manera de reactivar la economía. El líder del partido CDU, Friedrich Merz, probablemente el próximo canciller federal, hizo campaña con la inmigración. Su propuesta, rechazar a los inmigrantes y los solicitantes de asilo en la frontera si no tienen documentos válidos. Una postura que los socialdemócratas han criticado duramente, tildándola de ilegal. Pero en lo referente a acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados, sí hay consenso. Respecto a la asistencia social, los conservadores quieren suprimir la prestación ciudadana por desempleo, una de las políticas más emblemáticas de los socialdemócratas, y sustituirla por una prestación solo para los que buscan trabajo. Quienes no colaboren con las agencias de empleo perderían todas las prestaciones. En cuanto a la reactivación económica, los conservadores abogan por reducir la regulación y la burocracia, así como los impuestos sobre la energía.
También defienden una bajada de los impuestos incluso a las empresas. El Partido Socialdemócrata quiere bajar los impuestos a los ingresos medios y bajos y subirlos a las rentas más altas. A pesar de las diferencias políticas, las negociaciones son urgentes. Alemania necesita reactivar su crecimiento tras 2 años de recesión y a muchos aquí les preocupa que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, abandone Europa y abogan por medidas drásticas para preparar a Alemania para un nuevo orden mundial. Una preocupación que incentiva a trabajar y formar gobierno. En Argentina se conmemora el 49º aniversario del golpe de Estado ocurrido un 24 de marzo de 1976, que dio fin al gobierno de Isabel Martínez de Perón e instaló el llamado proceso de reorganización nacional. El régimen de facto gobernó el país hasta el 10 de diciembre de 1983. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia recuerda a las víctimas desaparecidas durante el régimen de la Junta Militar. Todo esto en un día en el que además el actual gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación total de los documentos de inteligencia vinculados a la acción de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Un video institucional publicado este lunes por la Casa Rosada, cuestionando el número de desaparecidos y la narrativa histórica hasta el momento, ha suscitado mucha polémica en una fecha en la que víctimas y organizaciones de derechos humanos realizan numerosos actos y movilizaciones. Y para ampliar este tema tenemos con nosotros en el estudio a Marcela Perelman. Ella es directora del área de investigación del CELS Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a DW. Buenas noches. Quisiera comenzar por la noticia que indiscutiblemente está en titulares. ¿Qué valoración hace, aunque es una noticia reciente, sobre esa desclasificación de los documentos de la dictadura? La desclasificación de documentos, en este caso de inteligencia, pero en términos generales de todo el Estado, es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos desde el comienzo de la democracia. Hemos estado involucrados en esos procesos. Estamos sorprendidos, expectantes. No podemos dar una opinión acabada de cómo ese proceso se va a llevar adelante. Tenemos muchísimo interés en la información y en los datos que pueden estar incluidos en esa documentación y el proceso dependerá de su transparencia, del trabajo profesional que se realice, siempre teniendo en cuenta que se trata de información de inteligencia que debe ser tomada con pinzas en relación con si es veraz, no es veraz, pero si el trabajo es serio, nosotros vamos a estar ahí involucrados como primeros interesados. Otra de las medidas del gobierno del día de hoy fue la publicación de ese video, que no podemos mostrar, por supuesto, porque sería demasiado amplio para un noticiero de nuestra naturaleza, pero en el que hay varios postulados que sé que son controversiales, también en un día que sé que es sensible, pero el video en esencia dice que la historia que se ha dado a conocer en Argentina, digamos la versión oficial, no es suficiente, que hay otra parte que no se ha estudiado suficientemente y sobre todo habla de los crímenes que se cometieron antes de la dictadura. Digamos que independientemente de los postulados del video, ¿coincide usted en que es necesario hacer una revisión de la historia antes de la dictadura y que se tiene que investigar más? No es cierto que esos años previos no han sido investigados. No es cierto lo que dice el video, que no se ha investigado el destino de los desaparecidos anteriores a 1976. Hay juicios que investigan los casos desde 1972 y que han sido impulsados por los organismos de derechos humanos. Y esa contextualización parece más bien orientada a justificar que la violencia de lo que llamamos terrorismo de Estado, del plan sistemático de detención, tortura y exterminio, estuvo justificada por esa violencia sobre la que viene a hacer énfasis el video. Parece más una pieza que se inscribe en el programa del gobierno, que lo viene sosteniendo a través de sus políticas públicas y de sus discursos de justificación del terrorismo de Estado, de esas políticas y de esas acciones violatorias de derechos humanos en función de una violencia que iban a aniquilar. Y esta forma de oposición de violencias no es independiente del avance de la violencia en el presente. O sea, al correr los límites de justificación de la violencia en el pasado, hay también una intención de desplazar los límites de la violencia en el presente. No sé si vieron la represión de las protestas sociales de los últimos días, pero va en este mismo sentido. Sí.
Para la audiencia de América Latina que tal vez no está tan empapada del tema, ¿en qué forma justifican específicamente la violencia estatal en el caso de la narrativa de Javier Milei? En el video del Sí. gobierno, lo que hacen es hacer un desarrollo extenso de lo que fueron las acciones de las organizaciones políticas armadas de los años 70, y en función de esa caracterización se presenta lo que sucedió en la Argentina como una guerra, y de ese modo se justifica lo que nacional e internacionalmente, no solo como versión oficial, sino como versión judicial, fueron violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Que usted considera que no se están reconociendo lo suficiente en el gobierno actual? Que nosotros consideramos que el gobierno actual tiene unos embates sistemáticos contra lo que es la política de memoria, de verdad y de justicia. ¿La instrumentalización de la memoria histórica ha ocurrido a su criterio solamente en este gobierno o ha ocurrido también en gobiernos anteriores? ¿Es posible que se haya instrumentalizado, como algunos académicos han sugerido? La memoria histórica es una materia de disputa permanentemente, pero lo que no ha ocurrido y que sí señala el video es que esas políticas de memoria, verdad y justicia hayan sido utilizadas para mentir o para manipular. Eso no es cierto. Finalmente, brevemente, ¿teme usted que esté en riesgo la existencia de su organización como tal, que también son criticadas a las organizaciones en el video? Para hacer esta justificación de la violencia del pasado y aumentar los niveles de violencia en el presente, parte de ese programa es también desprestigiar a los actores del movimiento de derechos humanos. Entonces ha habido ataques a organizaciones y también a referentes puntuales de las organizaciones. Marcela Perelman, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está contento con el retrato suyo que cuelga en el Parlamento del estado de Colorado y hace responsable al gobernador, el demócrata Jared Polis, de que se exhiba allí una obra en la que Trump dice haber sido desfigurado a propósito. El presidente escribió en su red social Truth Social que ese retrato suyo es peor que el de Obama, pintado por la misma artista local, y señaló que su imagen fue distorsionada, citamos, a un nivel que él nunca había visto antes. Trump pidió al gobernador de Colorado que retire el retrato, un cuadro para que el Partido Republicano recaudó fondos en 2018 y que fue presentado en el Capitolio de Denver en un acto bipartidista. Con esto cerramos esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y buscarnos en redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.